Bien, para las siguientes preguntas, que son a partir de la pregunta número 5, ¿ok? De la pregunta número 5 a la pregunta número 12, que tienen que ver en parte las 5 y las 6 con la redacción de títulos y ortografía, pero a partir ya de la 7, ¿ok? Tiene totalmente que ver con la siguiente práctica del lenguaje social, práctica social del lenguaje, perdón, que vimos en este ciclo, ¿ok? La cual fue acerca de contar y escribir chistes para publicarlos. En la cual el propósito, pues, era contar los chistes para publicarlos en un periódico escolar y para identificar diferencias entre el lenguaje oral, lenguaje escrito y utilizar juego de palabras, ¿ok? En este tema nos preguntamos para qué contamos chistes. Y ustedes bien me decían que para divertirnos, para escribir, para entretenernos, ¿ok? Para reírnos, para bromear, algunas cosas que recuerdo. ¿En qué momento los cuentas? Y alguno decía, pues en cualquier momento que quieras reírte. Claro, siempre y cuando no estemos, por ejemplo, en algún lugar en el cual tengamos que estar serios, pues no vamos a ponernos a contar chistes. Luego, tenemos aquí dos situaciones que son utilizados mucho al momento de cortar chistes, lo cual es el primero, el doble sentido. ¿Ok? Ahorita vengo, voy al banco a sacar dinero. No, es que me cansé. ¿Ok? Utilizar el banco en doble sentido. Y ustedes ahí en los cuatro equipos que hicieron un chiste de antes de la pregunta 7 que tienen que leer en la página 5 del cuadernillo, ahí ustedes tienen cuatro chistes. Uno de ellos utiliza esto, el doble sentido muy claro. Bueno, otros también, pero uno lo utiliza más claro que todos. Que es donde se busca que una misma palabra se utiliza para dos cosas diferentes. Por ejemplo, aquí dice, voy al banco. Y hay un banco de sentarse y hay un banco de guardar dinero. Otra forma de utilizar en los chistes son las palabras confusas. Dice que es cuando unes dos palabras que suenan a una diferente cuando las dices. Ejemplo, está blando. Blando, que es suave, y está blando, está hablando de platicar, como lo del chiste de que parece que no escuchara. ¿Ok? Ahí ponen escuchara y separado escuchara. Escuchará o escuchar. Esa es la otra forma que se utiliza en los textos de los chistes. Doble sentido y palabras confusas, de las cuales ahí les van a preguntar en unas de estas, de la pregunta 7 a la 13. ¿Ok? Luego, tenemos que ese juego de palabras también se le llama doble sentido. ¿Ok? Porque tiene un sentido en cierta forma y otro sentido si lo lees más rápido. Un sentido si dices que es para sentarte el banco y otro sentido que si dices que es para guardar dinero. ¿Ok? Entonces tenemos esa utilización del doble sentido en los chistes. Luego, hay que tener en cuenta esta situación. Algunos chistes los estuvimos contando al resto del grupo. Y para ello, bueno, tomamos en cuenta el lenguaje que se utilizó, la forma en que se describieron las situaciones o los lugares como fueron la mímica y el tono de voz. ¿Se acuerdan? Uno contaba un chiste, otro contaba otro chiste, pero cuando alguien contaba el chiste de una forma como diciendo la situación así, y entonces vino haciendo tensión o haciendo voces o moviendo las manos, obviamente se ve mejor y se caracteriza pues un chiste con más calidad y que nos llama más la atención. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto que les digo, porque también le van a preguntar. Dice cómo se describen las situaciones en lugares, cómo fue una mímica y el tono de voz. Son principales situaciones para tomar en cuenta cuando vamos a leer o a decir más bien un chiste. ¿Ok? Luego, hay chistes que popularmente se conocen como locales, porque solo los entienden las personas que comparten el mismo significado de palabras. ¿Ok? Entonces, estos chistes locales es a veces
cuando una sola persona estuvo platicando, por ejemplo, si yo estuve platicando hace un momento con sus compañeros de la clase de las 7 p.m. y entonces sucedió algo gracioso ahí. Y si quiero volver a repetir lo gracioso al día siguiente con otro grupo, pues no voy a poder hacerlos reír porque van a decir, eso no tiene gracia, porque a veces unas cosas sí son graciosas cuando tienen una continuación con las mismas personas que compartieron ese chiste anteriormente, ¿ok? Otra cosa que también debemos de recordar es que cuando alguien escribe un chiste reproduciendo un diálogo, usa guiones largos. Fíjense, cuando se reproduce. ¿Qué significa que reproduce? Que se copia. Cuando se copian las palabras que alguien dice, se usan guiones largos. Entonces, aquí se llama discurso directo. ¿Por qué? Porque el guión largo se utiliza para decir exactamente lo que alguien dijo. En cambio, en el discurso indirecto, no se utilizan guiones largos. ¿Por qué? Porque tú platicas con tus propias palabras lo que la persona les dijo, ¿ok? Les cambias un poquito las palabras. Bien, entonces tenemos que el discurso directo usa guiones largos y el discurso indirecto no usa guiones largos. ¿Ok? Bien. Hay que tener mucho cuidado con esto del discurso directo y el discurso indirecto. Tenemos aquí ahora los signos de interrogación y admiración. Los signos de interrogación se utiliza para preguntar y los signos de admiración se utiliza para expresar algo más fuerte, por ejemplo, ay o no, ok, o algún grito. Eso es los signos de admiración. Aquí los tenemos, signos de admiración. Estos son con el que se inicia, con el que termina. Dice, se escriben al principio y al fin de las oraciones o palabras para expresar asombro, alegría, enojo o queja. Se utiliza para llamar la atención hacia algo, exagerarlo o enfatizarlo. Ahí debía haber usado signos de admiración. Y los signos de interrogación, bueno, es que indican que es una pregunta. ¿Ok? Ahí también les van a preguntar sobre esto, sobre los signos, en una de los reactivos que les estoy pidiendo que contesten a partir de este video. Bien, hay que también tomar en cuenta estas siguientes situaciones. Hay que observar los signos que se utilizan, ¿ok? Y para qué lo hace. También en el empleo de los puntos, comas y mayúsculas, ¿ok? El punto, pues si un chiste trae un punto, hay que esperar, hay que hacer una pausa corta. Una coma, una pausa todavía un poquito más corta, ¿ok? Y el uso de mayúsculas, recuerden, al inicio, porque también en los títulos y subtítulos se utilizan mayúscula y de hecho hay una pregunta también acerca de esto de la utilización de las mayúsculas. Y por último, sí, bueno, casi por último. Dice, no olvides utilizar de forma adecuada los signos de admiración y de interrogación y revisar la ortografía, ¿ok? Y les da una sugerencia, bueno, que les sugiere ilustrarlos. Yo les pedía en ocasiones que pusieran el chiste y que dibujaran algún elemento muy distintivo de cada chiste. Ahora, en el caso de los títulos, solamente, bueno, muy importante recordar que empiezan con mayúscula. En todos los libros que hemos revisado, todos tienen una carátula, un índice, capítulos o secciones. También tiene ilustraciones y están empastados generalmente, engargolados o cosidos. Esas son características externas también de cualquier libro, ¿ok? Y con esto cerramos el resumen del repaso de la práctica social del lenguaje número 2, que es acerca de contar chistes y también de publicarlos, ¿ok? Sería todo. Vamos a contestar de la pregunta número 5 a la pregunta número 13 a partir de este resumen. Sería todo. Nos vemos. Chao.